Buenas noches, hermanos. Nuevamente dándole gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia. Estamos en el versículo de Santiago 3:17, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la sabiduría de Dios? La respuesta la tenemos en Proverbios 1:7. La sabiduría de Dios es el temor a Jehová y guardar sus mandamientos. Sabemos que los mandamientos se resumen en dos. Amarás a Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amar al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se reúnen la ley y los profetas. Después que nos hayan predicado o tengamos como un vano conocimiento del Señor, entonces venimos a la segunda parte, que es el arrepentimiento. Decimos que el arrepentimiento debe ser un arrepentimiento genuino, arrepentirnos y apartarnos del pecado. Alcanzaremos misericordia, dice la palabra de Dios. El tercer paso es el nuevo nacimiento. Decíamos en la prédica pasada que el nuevo nacimiento solo lo puede dar la obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento no lo puede dar un ser humano, como un cura, un profeta, un apóstol o un pastor. Solo es por la obra del Espíritu Santo. Vamos a seguir con el nuevo nacimiento. Dice Segunda de Corintios 2:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor, cuando nosotros venimos con un arrepentimiento genuino a Él nos perdona los pecados. Dice que las cosas viejas pasaron. O sea, la vieja naturaleza de nosotros, ya con Cristo, nueva criatura somos. Pero ojo, hay que tener mucha comprensión de lectura. Aquí dice en el versículo, de modo que si alguno está en Cristo. Esta palabra de modo que si alguno se refiere a que el Señor aquí no nos está afirmando usted o nosotros, porque entonces el versículo sería de modo que todos ya somos nuevas criaturas en Cristo, ¿no? O de modo que ya soy nueva criatura en Cristo. Dice que si alguno. Entonces hay que tener mucho discernimiento también y tener comprensión de lectura. Entonces, ese si alguno, acá el Señor nos dice en la palabra, es porque como leía en los versículos pasados, el Señor conoce los corazones. Dice que es perverso. Entonces, como Él conoce los corazones, no podía como generalizar y decirnos, sí, ustedes ya son hijos de Cristo, nueva criatura son. Entonces, por eso dice, si alguno. ¿Por qué? Porque como el Señor ya conoce nuestros corazones y sabe nuestras intenciones, entonces aquí el apóstol Pablo escribe de algunos
porque él se dio cuenta que a pesar que habían muchos cristianos, pero habían algunos que a pesar que llevaban años en el evangelio, no tenían cambio. Aquí en Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque habéis hecho tardos para oír. Cuando la palabra del Señor dice que no seamos oidores olvidadizos, a eso se refiere acá la palabra de Dios, que podemos llevar muchos años en el evangelio, pero resulta que eso hemos sido tardos para oír y para aplicar la palabra del Señor. La misma palabra aquí nos va a dar la respuesta en Hebreos 5:12. Porque habiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis a llegar a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto de la leche se refiere es a la leche espiritual, a la palabra de Dios que al principio nosotros, cuando conocemos del Señor Jesucristo, es suave. Y después, como dice la palabra, va de gloria en gloria. Es un proceso también lento, hermanos. Aquí yo no puedo declarar ni decretar que ya, desde ya, somos hechos nuevos, nuevas criaturas, que somos nueva creación, porque aquí la palabra dice si algunos. Aquí la palabra también dice que ya después de tanto tiempo nosotros deberíamos de ser ya maestros en la palabra de Dios. Pero el apóstol dice que no, que llegamos a ser tales que tenemos necesidad de tomar leche. Imagínense, ¿por qué? Primera de Corintios 13 dice, Segunda de Corintios, 1:3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, porque habiendo entre nosotros contiendas, disensiones, celos, ¿no sois carnales y andan como los hombres? Entonces, si nosotros andamos con estas características en medios de pleitos, contiendas, celos, todas esas cosas, aquí la palabra nos sostiene y nos dice que todavía somos carnales y que todavía estamos imitando a los hombres del mundo, o sea, a la gente que no conoce de Dios. Sabemos que hay gente que no conoce, que no cree en Dios, como los ateos. Sabemos que hay gente que dice que Dios existe, pero yo contigo no tengo nada que ver. Quédate ahí y yo aquí hago mi voluntad. Sabemos que hay gente que en verdad son cristianos, que van a la iglesia, que se congregan, que ayunan, que oran, pero no practican la palabra. Hermanos, el gimnasio de Dios es en nuestra casa. Él empieza primero por nosotros, para que nosotros cambiemos. Porque sin un nacimiento nuevo, sin un cambio, Dios no puede obrar. El pecado forma entre Dios y nosotros, forma una pared. Ya les he explicado que es diferente, que nosotros sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Es muy diferente. Y si nosotros pecamos, de pronto porque se me zafó una mala palabra por accidente,
corro rápido, me arrodillo y pido perdón, le pido a Dios que me perdone, que no fue mi intención. Y el Señor, que Él tiene misericordia, nos perdona. Es diferente si yo estoy practicando el pecado y cada 5 minutos, un ejemplo, yo maldigo y reniego y grito, tengo celos, tengo envidia, tengo contiendas y tengo amargura, eso me separa. Y si voy a ir a arrodillarme a pedirle perdón a Dios, es mejor decirle, Señor, perdóname, me arrepiento de lo que soy, quiero que formes en mí una nueva criatura sometida a tu voluntad, para que tú en mi vida te puedas glorificar. Y me aparto del pecado. Es de la única manera que Dios nos puede bendecir. Si es la voluntad de Dios, el martes estaremos ya con la promesa que es el Espíritu Santo. Es una hermosa, maravillosa promesa de parte del Señor para nosotros. Por favor, escudriñemos la palabra de Dios, porque como dice la palabra, ¿qué pretendo? ¿Buscar el favor de los hombres o el de Dios? Creámosle a Dios. Escudriñemos la palabra, que ella día tras día nos va santificando y nos va convenciendo de pecado, porque por medio de su palabra el Señor nos habla. Y el Espíritu Santo, que nos anhela celosamente, va a estar también intercediendo por nosotros y va a poner en nosotros, como dice el Señor en su palabra, un corazón de carne y un espíritu nuevo. Mis hermanos, los invito a que inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Santo, santo, santo. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, porque de una o de otra forma te fallamos, Señor. Dios mío, como dice tu palabra, Señor, crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu nuevo, para gloria y honra tuya, Señor. Te damos gracias por esta hermosa y preciosa palabra, porque sabemos, Señor, que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. De igual manera, Señor, sin arrepentimiento no podemos nacer de nuevo. Como dice tu palabra, no podemos ser nuevas criaturas tuyas, Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, porque tú nos confrontas, porque reconocemos, Señor, que a pesar que llevamos años en el Evangelio, todavía somos niños espirituales, Señor. Todavía, Señor, estamos en la carne. Pero sabemos que tú tienes misericordia y eres paciente con nosotros, Señor. Y que, Señor, nuestra nueva naturaleza va lentamente. Y esta nueva naturaleza proviene de ti, Padre. ¿Y cómo proviene, Señor? Proviene de ti. Proviene también todos los días, Señor, meditando tu palabra, escudriñando tu palabra, Señor. Porque así este hombre interior se va renovando por dentro, Señor, va creciendo y va tomando la estatura de nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos de seguir sus pisadas. Clamamos también, Señor, por aquellas personas que están en los hospitales, que están graves, Señor, por la pandemia que azota a este mundo, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, que perdones sus pecados y que si parte hoy alguno, que vaya a tu presencia.
Te rogamos también, Padre, ten misericordia de nosotros y líbranos de todo mal. Te encomiendo las almas de cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, sea lanzada en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque sé, Señor, y tengo la certeza que el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de mis hermanos. Ponemos también en tus manos a cada uno de nuestros hijos, Señor, para que lleguen al conocimiento de tu Hijo, Jesucristo. Te pedimos un arrepentimiento genuino para ellos. Y te pedimos también, Señor, que sea santificado en tu palabra. Perdónale sus pecados, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo clamamos y encomendamos esta noche en tus santas y preciosas manos. Padre, guarda a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido y te ruego, Señor, que pongan cada uno de ellos un corazón limpio y un espíritu nuevo. Permítenos, Señor, cada día escudriñar y saber más de tu palabra para llevarla, Señor, y predicar, porque sabemos que esa es tu voluntad. Que tu voluntad es que todo mundo sepa de tu palabra, Señor. Te pedimos sabiduría, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia. Buenas noches, bendiciones.